Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre los polígonos. Vamos a ver los elementos que tienen los polígonos y distintos tipos de polígonos. En principio, vamos a ver qué es una línea poligonal. Una línea poligonal es una serie de rectas unidas, una a continuación de otras, y estas líneas poligonales pueden ser abiertas o cerradas. Esta que tenemos aquí es abierta y vemos que si yo estoy en este lado, puedo pasar al otro lado sin necesidad de cruzar por ninguna de las rectas. Eso sería una línea poligonal abierta. Pero cuando el extremo se une con el principio y se cierra, tendríamos una línea poligonal cerrada. Y cuando tenemos una línea poligonal cerrada, pues lo que tenemos es un polígono. La palabra polígono, poli quiere decir muchos, gonos quiere decir ángulos, luego un polígono es una figura que tiene muchos ángulos. Bueno, pues los elementos que tiene un polígono los podemos ver aquí. Tenemos, por ejemplo, los vértices, que es donde se unen dos lados. Cada una de las rectas que cierran ese polígono serían los lados. Tendríamos aquí el centro. El radio sería la línea que une el centro del polígono con uno de los vértices, con cualquiera de los vértices. La apotema sería la línea que une el centro del polígono con el centro de un lado. Y luego pues tendríamos también los ángulos centrales, que serían estos, y los ángulos interiores. Y luego habría otra cosa también que serían las diagonales, que las hemos representado aquí. Una diagonal es una línea que une dos vértices no consecutivos, porque si fueran consecutivos serían un lado. De este vértice, por ejemplo, pues saldría una diagonal a este vértice, otra a este y otra a este. Ya veremos en otros vídeos la cantidad de diagonales que puede tener un polígono. Por otro lado, también podemos decir que un polígono puede ser regular o puede ser irregular. Un polígono es regular cuando tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Y un polígono es irregular cuando no tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Este, bueno, pues más o menos, o este podríamos considerarlo casi regular. Sin embargo, este, pues no sería un polígono regular. Y otra cosa que podemos hacer, otra clasificación, sería entre polígonos cóncavos y convexos. La mayoría de los polígonos que vemos en los libros son convexos, que son los que tienen todos sus vértices hacia afuera. Sin embargo, este que tiene un entrante, pues sería un polígono cóncavo. Ahora, ¿cómo clasificamos los polígonos? Pues los clasificamos según el número de lados. Y el polígono que menos lados tiene es el triángulo, puesto que con dos lados no podríamos hacer un polígono. Entonces, un triángulo tiene tres lados y los podemos clasificar estos triángulos primero según sus lados. Si tiene los tres lados iguales sería un triángulo equilátero. Si tiene dos lados iguales y uno desigual sería un triángulo isósceles. Y si tiene los tres lados desiguales sería un triángulo escaleno. Ahora, si atendemos a los ángulos que tiene ese triángulo, si tiene un ángulo recto, pues sería un triángulo rectángulo. Si tiene los tres ángulos agudos, sería un triángulo acutángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90 grados, sería un triángulo obtusángulo. El siguiente polígono en número de lados serían los cuadriláteros. Y los cuadriláteros tenemos unos cuantos aquí. Tendríamos primero el cuadrilátero, el cuadrado, que tiene los cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos también son iguales y rectos. El rectángulo tiene los lados iguales 2 a 2, es decir, este sería igual que este y este sería igual que este, y serían paralelos también, puesto que sus ángulos, los cuatro, son ángulos rectos. Luego tendríamos el rombo, que tendría los cuatro lados iguales y los ángulos serían iguales 2 a 2. Con lo cual, bueno, pues lo vemos ahí como un cuadrado un poco alargado. Tendríamos el romboide, que no tiene los cuatro lados iguales, o sea, sí, los cuatro lados iguales, tiene este igual que este y este igual que este, o sea, tiene los lados iguales 2 a 2, y los ángulos, pues este ángulo sería igual que este y este sería igual que este. Luego, por otro lado, tenemos los trapecios. Los trapecios ya solamente tienen dos lados paralelos. Sería este y este.
y los otros dos pues no serían paralelos. Los ángulos, pues bueno, podrían ser de cualquier manera. Aquí tenemos, por ejemplo, un trapecio que tiene un ángulo recto. Si nosotros prolongásemos este lado y prolongásemos este, se nos formaría un triángulo rectángulo. Y por eso ese trapecio se llama trapecio rectángulo. Sin embargo, en este, si prolongamos sus dos lados, pues obtendríamos un triángulo isósceles y por esto este trapecio se llama trapecio isósceles. Vemos que, bueno, a estos lados que son paralelos en un trapecio se le llaman bases. Base mayor, base menor, base mayor, base menor. Y por último, hay otro cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo, que sería el trapezoide. Vemos que no tiene ningún lado paralelo. En estos que hemos visto antes, pues sí, son paralelogramos porque tienen los lados paralelos dos a dos. Unas veces son iguales los lados y otras veces son desiguales. Aquí también son iguales los lados y aquí son desiguales. Y luego a partir de ahí, pues dependiendo del número de lados que tenga, el siguiente sería el pentágono, que tiene 5 lados, el siguiente sería el hexágono, que es donde hemos dibujado estas diagonales, y luego tendríamos el heptágono, el octógono, el eneágono, decágono, y podríamos tener polígonos de muchísimos lados. Pero bueno, estos serían los fundamentales, así que con esto yo creo que podemos empezar un poquito a trabajar sobre la geometría y saber diferenciar unos de otros. En otros vídeos pues veremos cuánto pueden valer los ángulos centrales o los ángulos interiores o qué número de diagonales tiene cada uno de ellos, porque aquí por ejemplo en el triángulo, como todos los vértices son consecutivos, no tendría ninguna diagonal. Pero eso lo veremos en próximos vídeos. Así que os espero en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de geometría. Un saludo a todos.